Universidad Autónoma del Carmen. Sede: Ciudad del Carmen. Facilitador: Anailí Cocom Guzmán. Alumna: Adriana Rubí Gutiérrez Caña. Tema: Documental de la Independencia a la Revolución Mexicana. Asignatura: Historia del Derecho Mexicano. Fecha: 20 de octubre de 2019. Documental de historia de acontecimientos ocurridos desde la Guerra de Independencia hasta la Revolución Mexicana. La Independencia de México. Este periodo de la historia de México empezó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el momento en el que el cura Hidalgo hace un llamado a toda la gente del pueblo. A este acto se le llama como Grito de Dolores. Duró aproximadamente 11 años, acabando el 27 de septiembre de 1821. Etapas de la independencia. Las etapas de la independencia son la iniciación, la organización, la resistencia y la consolidación. La primera etapa abarca desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la Batalla del Puente Calderón, en lo que ahora es el municipio de Zapotitlán, el 17 de enero de 1811. Se calcula que sus fuerzas fueron aproximadamente de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por otro lado, los realistas, que eran soldados leales al virrey y a la corona española, eran aproximadamente 50,000 efectivos. Esta etapa se caracteriza por ser un poco desorganizada y no contaba con objetivos claros sobre el motivo de la lucha, pues se buscaba sacar a los españoles y se establecieron limitantes culturales. A esta fase también se le conocía como la etapa de Hidalgo. En la segunda etapa, en esta etapa entra el personaje de José María Morelos y Pavón. Su aparición fue inmediatamente después de la muerte de Hidalgo en julio de 1811 hasta 1813. Es de gran relevancia mencionar que los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más obtenidos en las regiones del centro y sur de la República Mexicana. En este tiempo se definieron y fijaron con mayor claridad los objetivos del lanzamiento independentista, pues quedó plasmado en el documento llamado Sentimientos de la Nación. En la tercera etapa, se rinde el último acto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. A esta etapa se le llama de resistencia. Fue entre diciembre de 1815 a febrero de 1821. Se le llamó así porque los ánimos por luchar por una nación habían decaído y volvieron a agarrar fuerzas con los ánimos de Félix María Calleja. Cuarta etapa. En este periodo transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando del que fue el realista Agustín de Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. La Nueva España ahora era un país soberano e independiente, lo cual llevó a fijar 4 objetivos principales, que son la independencia de México, la permanencia monárquica con Fernando VII u otro integrante de la corona española, nombrar como única en el país a la religión católica y la unión de las clases sociales. En la independencia participaron Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Josefo Ortiz de Domínguez y Agustín de Iturbide, entre otros. Esta etapa culmina el 28 de septiembre de 1821, a ser leída el Acta de Independencia. Otro momento importante en la historia de México fue cuando se efectuaron las primeras elecciones, resultando electo el presidente de la República, don Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824. En 1833 tomó la presidencia Antonio López de Santa Anna, quien dejaba y tomaba el poder a su antojo, y a Valentín Gómez Farías se convirtió en su vicepresidente. Cuando los liberales estuvieron al frente del país, hubo mucha inestabilidad política y económica.
La población estaba desesperada y con esta presión Santa Anna renuncia a su puesto en la presidencia. Su sucesor, Mariano Arista, tampoco tomó el poder por mucho tiempo. Después de esto, el país entró en una severa crisis y el pueblo pedía que regresara Santa Anna y que el federalismo debía suprimirse. Una vez más regresó Santa Anna al poder, ganándose el título de dictador, y se nombró él mismo Su Alteza Serenísima. Santa Anna empezó a cobrar impuestos por todo y la gente se lo criticaba, con temor de que la monarquía regresara. Así que antes que esto sucediera, los liberales comenzaron a hacer planes para quitarlo del poder. Comonfort, Villarreal y Álvarez se levantaron en armas en Ayutla Guerrero. Exigían que se dirigiera un congreso constituyente y estaban en contra de la venta de la mesilla. Álvarez fue nombrado jefe del ejército restaurador liberal y se enfrentó contra Santa Anna, y al entrar a la capital los liberales nombraron a Álvarez como su presidente. Benito Juárez era parte de su gabinete. Durante el tiempo en que éste trabajó en el gabinete, las reformas cambiaron inesperadamente, pues se suprimieron fueros militares y religiosos. Después de un tiempo, Comonfort se volvió presidente y el 5 de febrero de 1857 se promulgó la nueva Constitución. Con esto ya había mayor organización en el país. La intervención francesa. En 1861, la pelea entre conservadores y liberales no terminaba aún. En junio de ese mismo año, el liberal Benito Juárez sube a la presidencia y enseguida intentó rescatar la economía devastada en nuestro país y suspender la deuda pública, situación que causó enojo en algunas naciones como Francia, España e Inglaterra. Cabe mencionar que éstas formaban la llamada Triple Alianza. El 17 de abril de 1862, Francia invade México y se aprovechaba para tratar de intimidar al pueblo mexicano. Sin embargo, esta vez se enfrentaron los mexicanos con los franceses, aunque México fue derrotado, hecho que hizo que Benito Juárez abandonara la presidencia. La Iglesia y Napoleón decidieron que quien debía asumir la presidencia era Maximiliano de Habsburgo. Esto favorecería a Francia, pues mejoraría su relación política con Austria. Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1864 en el Cerro de las Campanas. La Revolución Mexicana. La revolución inicia el 5 de octubre de 1910, cuando Francisco I. Madero, en compañía de otros partidarios de la revolución, emite un documento llamado Plan de San Luis, donde declara nulas las elecciones efectuadas ese año en donde Porfirio Díaz volvía a ser presidente. Algunos autores consideran que la verdadera fecha de inicio de Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre, 2 días después del asesinato del político mexicano Aquiles. La revolución pasó por varias etapas, de 1917 a 1924, la Revolución Maderista, la Revolución Constitucionalista y la Guerra de Facciones. En la Revolución Mexicana participaron Porfirio Díaz, quien era el presidente o dictador de México al momento de la Revolución. Francisco I. Madero llegó a ser el primer presidente al triunfo de la primera etapa de la Revolución, que sacó a Porfirio Díaz del poder. Victoriano Huerta, protagonista de un golpe contra el gobierno de Madero y autor intelectual del asesinato de este. Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los jefes de la revolución y hombre aguerrido e intrépido, que fue clave en la derrota de Victoriano Huerta, quien se había adueñado del poder. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, otro de los jefes de la revolución, líder campesino y aguerrido jefe militar que combatió después a Carranza. Venustiano Carranza ejerció la presidencia por 3 años, luchó contra Victoriano Huerta y durante su gobierno se promulga la muy reconocida Constitución de 1917. La revolución tenía diferentes causas sociales, económicas y políticas. La Revolución Mexicana la inicia Francisco I. Madero en contra del dictador Porfirio Díaz y un llamado al levantamiento armado en contra del gobierno central. Porfirio Díaz se da por vencido
y le deja el poder a Francisco I. Madero. Sin embargo, como siempre había demasiadas ambiciones personales y el gobierno de Madero es derrocado por Victoriano Huerta. Entonces vuelve a comenzar la lucha. Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza sacaron al nuevo dictador. Luego comienza la etapa del caudillismo o guerra de facciones y surge un nuevo caudillo al poder, Venustiano Carranza. Allí muere un antiguo y heroico jefe revolucionario, Zapata. De ahí surge otro caudillo, ahora es Álvaro Obregón. Carranza es asesinado, gana la presidencia Obregón y unos años después es asesinado Pancho Villa. A raíz de la Revolución Mexicana, se nacionalizó la industria petrolera, se promulgó la libertad de culto y se inició la legislación laboral, estableciendo solo 8 horas de trabajo, y se establecían también derechos laborales y se evitaba la esclavitud. Una nueva conciencia social a nivel nacional, se deja atrás el caudillismo que tanto daño hizo a México. Gracias.